Capítulo 2. Amós, capítulo 2. Dice, así ha dicho Jehová, es decir, volvemos a empezar una nueva profecía contra una nueva ciudad. Por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. Eh, Moab, déjenme ponerles el mapa. Moab está aquí, en esta parte hacia el sur. Entonces, dijimos, estuvo primero el reino de Siria, Damasco, luego Filistea, luego Fenicia, luego Edom, que está aquí, y luego Moab. Ah, no, primero Amón y luego Moab. Y dice, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Dice Vernon McGee, que es un comentarista. Si te fijas en el capítulo 1, versículo 13, dice que para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Es decir, es una especie, bueno, no es una especie, es un ataque contra mujeres embarazadas. Y dice Vernon McGee, ese es el pecado contra el futuro, porque son las nuevas generaciones. Y dice en el capítulo 2, versículo 1, que el juicio contra Moab es porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Y dice Vernon McGee, ese es el juicio del pecado contra el pasado. Es decir, no solo mataron a alguien, sino que quemaron sus huesos hasta hacerlos cenizas. Digo que es una manera interesante de verlo, pero creo que desata un pequeño problema que no es como que quisiera yo hacer algo muy grande de esto, pero eh, hay una corriente dentro de la iglesia que plantea que la incineración es mala por este versículo, porque quemaron los huesos del rey de Edom y Dios los juzga por eso. Por tanto, si tú incineras a alguien que ha fallecido, pues estás haciendo lo mismo que aquí. Eh, Creo que cada quien tiene que tomar una decisión, yo no puedo tomar, y más en una cosa tan importante y tan compleja como esta, pero creo que es tomar una doctrina de un versículo muy chiquitito y construir mucho sobre una base muy corta. Porque si fuese, ¿no? Que si ser calcinado, pues fuese un pecado porque no vas a tener cuerpo cuando venga la resurrección o cosas así. Muchos cristianos murieron por su fe siendo calcinados. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? No, no morí por Cristo. Sí, pero híjole, fuiste quemado, así que entonces no puedes entrar al cielo porque se acabó tu cuerpo. Como que no funciona. Entonces, repito, yo no voy a decirte qué tienes que hacer. No es mi tarea en este momento decirte si la incineración está bien o mal, ¿no? Algo que tendrás que orar o lo platicaremos de manera personal. Pero creo que tomar este versículo para afirmar eso es estirar el texto más allá de lo que está pasando. Sería el equivalente a decir en el versículo 13, dice que abrieron, ¿no? A las mujeres que estaban encintas. Es malo, pero si en vez de abrirlas les das una pastilla para que el bebé que está dentro fallezca, entonces ahí no hay problema, porque no estás abriendo, nomás estás dándole una pastilla y ahí dice que el problema es abrirlas. Otra vez, es como tratar de estirar el texto tanto que yo creo que se rompe. Entonces, lo que está condenando Dios, creo yo, en este texto, es este odio que no se aplaca, ¿no? Tal vez conquistaron el territorio, pero ¿cuál era el odio que se extiende más allá de todo límite, incluso más allá de la muerte, al punto que lo que hacen es quemar los huesos para seguir demostrando ese odio? Y creo que ahí está el problema, ¿no? Y lo que dice es, por tanto, por eso que está pasando ahí, verso 2, prenderé fuego en Moab, consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta,
y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. ¿No? El problema es la venganza, ¿no? Que más que eh, el calcinar huesos, creo yo. Entonces, hasta aquí son todas naciones gentiles al final del día. Estamos hablando de Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab. Y yo creo que la gente está, pues, venga, claro, es cierto, no, Amos, dale, dale. O sea, como que ya le están echando porras y todo. Pero mira el versículo 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Y yo creo que cuando lo dice eso, todos, espérate. Una cosa es hablar contra Gaza, contra Filistea, pero Judá, al final del día, la nación de Israel sigue siendo una entera, aunque está dividido en dos, Israel y Judá, el norte y el sur. Pero probablemente dijeron, bueno, Judá, pues sí, también son enemigos, ¿no? Somos parientes, pero sí son enemigos y venga, dale, Amos, dale. Y entonces dice, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. A los otros no les puede pedir Dios, no cumplieron la ley porque no tienen la ley, no conocen la ley de Dios. Fueron juzgados por cosas que ellos sí sabían que estaban mal, pero no la ley. En cambio, Judá sí tenía la ley. Y a ellos sí el juicio viene porque menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de los cuales anduvieron sus padres. Ahí está el problema, ¿no? La idolatría, ¿no? Está haciendo, cuando dice mentiras, se refiere a la idolatría que siguieron los del pueblo. Eh, cada quien es responsable de su propio pecado, pero como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos el camino de la verdad y no inclinarlos a la mentira. ¿Y cómo es eso? Bueno, no es solo el discurso, porque podría ser yo como padre diciéndole a mis hijos, tienen que hacer lo correcto, vamos a ir el domingo a la iglesia, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, pero si mi vida no refleja eso, en realidad los estoy inclinando a la mentira. Y dice que ellos erraron por las mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Ahora, esto es algo muy fuerte. Ellos están escuchando y dicen, ok, esto está muy grave, lo que va a pasar en Jerusalén, que es el reino que está calado. Somos una nación, tenemos un mismo Dios. Y todo esto se remata en el versículo 6 cuando dice, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel, ¿no? Entonces ya fue, si te fijas, voy a poner el mapa, voy a compartirte aquí el mapa para que veamos cómo fue dando como una espiral, como una vuelta hasta llegar al punto central, ¿no? Empezó aquí en Damasco, en Siria, luego se fue aquí a Gaza, Palestina, luego se fue a Tiro, aquí Fenicia, luego se fue, desde Fenicia se fue a Edom, que está aquí, al sur, y luego se fue a Amón, luego se fue a Moab, luego se fue a Judá y ahora cierra en Israel. Y ya llegó. Dice, versículo 6. Así ha dicho Jehová, eh, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. El problema es la injusticia. Yo sé que el día de hoy nos parece que es parte natural la corrupción, ¿no? Sí, pues es decir, un juez, en vez de fallar con justicia a favor de este, dice, no, pues este me paga más, pues fallemos a favor de este otro. Y es eso, Dios está viendo la injusticia, el problema de la corrupción que hay. Eh,
Vendieron por dinero al justo, al pobre lo vendieron por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Claro, los que no se pueden defender los pisotean. Tuercen el camino de los humildes. Y dice después, el hijo y el padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, está hablando de una intimidad, ¿no? El padre y el hijo van con la misma mujer. Podría ser que en estos templos idólatras que había, muchos tenían ritos sexuales. Y entonces, eh, pues como que el hijo o el padre va con una sacerdotisa y al día siguiente le dice, mira papá, ayer fui con esta, tienes que ir, está buenísimo, tío. Y entonces como que la recomienda o ve a saber cómo, pero están con la misma mujer, el padre y el hijo, ¿no? Entonces, dice, esto es lo que está pasando en Israel, porque ellos decían, o sea, vieron la corrupción en todos los demás pueblos y de pronto, ¡pum! Aquí hay injusticia, corrupción, abuso al desvalido y además inmoralidad terrible. El hijo y el padre se llegan a la misma joven, profanando, ¿no? Digamos, pisoteando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. La ropa empeñada es, a veces, digamos, yo tenía mucho dinero, te prestaba dinero y tú me dabas tu manto en prenda, ¿no? Como lo empeñabas tu manto para que yo te dé dinero. En la ley decía que si llega la noche, yo te tengo que devolver tu manto porque acuérdate que en aquella época no existían edredones, cobijas o algo así. La gente se acostaba, se tapaba con su manto. No es como que tenías tu cobija o algo así. Entonces, si mi manto lo tenía empeñado, pues estoy viviendo básicamente fuera de, de la protección básica de poder acostarme. Y por eso la ley decía que en la noche tienes que devolverle su manto. Pero estos hombres se acostaban, mira, aquí me pongo el manto de fulanito, el de sutanito, tapo con el de perenganito. Y todo esto, además, dice, junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Es decir, eh, eh, utilizan las bendiciones que tienen, ¿no? La capacidad económica, todo eso, para seguir adorando a otros dioses. Verso 9. Dios a partir de aquí les empieza a recordar lo que Dios hizo por ellos. Dice número 1, yo destruí delante de ellos al amorreo. Eh, cuya altura era como la altura de los cedros. El amorreo son los gigantes que había ¿te acuerdas en la tierra prometida cuando los espías llegan con Moisés y le dicen, hay gigantes, no los vamos a poder derrotar? Y Dios dijo, yo los voy a derrotar, pero ellos no lo creyeron. Entonces dice, yo delante de ellos destruí al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, como un árbol. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. O sea, no fue solo un golpe, lo destruí por completo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. ¿No? Por 40 años el pueblo no vio que sus vestidos se gastaran, sus calzados no se destruyeron. O sea, por 40 años Dios los bendijo, les dio la tierra de los gigantes sin que ellos tuvieran que realmente... ¿Te acuerdas cómo ganaron Jericó? Nada, haciendo nada. Caminaron, gritaron y va. Y levanté de vuestros hijos para profetas, o sea, no solo la protección externa contra el ambiente, digamos, contra los enemigos, sino les di hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Eh, los nazarenos son como consagrados y dice Dios, les di todo eso. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Es como, a ver, Querétaro,
Les di unos atardeceres impresionantes, les di una ciudad sin un tráfico tan complicado como el de Ciudad de México, les di iglesias en todas partes para que hay pastores aquí, pastores allá, tienen todo eso lo que necesitan, o no es cierto. Y mira lo que dice, mas vosotros, pero ustedes, ¿qué hicieron? Disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Darle de beber vino a los nazareos es como arrebatarles la consagración que tenían y eh, yo tengo, conozco una persona en Bolivia que era un músico importante, ¿no? Digamos que su carrera musical fue grande, fue importante, compuso muchas canciones, era de rock y de pronto, ¡pum!, conoce el Evangelio. Este rockero conoce el Evangelio y ya en el Evangelio empieza a asistir a una iglesia, empieza a tocar. No te voy a decir quién era, nomás te voy a dar un dato, que compuso una canción que terminó grabando Marco Sweet, un hitazo mundial que lo compuso él. Y, eh, y otro amigo, también rockero, un día me lo encuentro y me dice, no, ya sé qué es lo que voy a hacer, me lo voy a llevar a tomar a tal lugar, me lo voy a llevar aquí para que se deje de esas cosas que está haciendo de cristianito, porque le voy a volver a enseñar lo que es la vida del hombre de verdad y no sé qué, patatín y patatán. Y es eso, es alguien que estaba caminando en luz, de pronto alguien lo que está haciendo es destruir eso para que vuelva a las tinieblas. Yo en aquella época no conocía del Señor, entonces ni pude discutirle, es más, hasta le hubiera aplaudido. Sí, 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 vamos, yo te ayudo para que arranquemos a este joven de esas sectas religiosas y todo. Pero están diciendo, yo les di todo, dice Dios, y ustedes tomaron mis bendiciones y las corrompieron. Pues he aquí, por tanto, yo os apretaré en vuestro lugar. Dios dice, te voy a agarrar y te voy a apretar. O sea, cuando Dios aprieta, nadie se puede escapar. Es como cuando Dios pone la mano así, no hay manera de salir. Te voy a apretar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Las gavillas son las ramitas que tienen el trigo, ¿no? Entonces tú las cargas en una carreta y luego le tienes que poner algún tipo de soga o algo para apretarlos, porque si no, pues mientras vas avanzando van volando y llegas con nada, ¿no? Entonces dice, los voy a apretar como se aprieta para que nadie se me escape, ¿no? Para como se aprieta el carro con gavillas. Mira, el ligero no podrá huir. Aunque seas muy rápido, no puedes escapar. No eres tan rápido como para poder escapar. El fuerte no le ayudará su fuerza. Si eres muy fuerte, pero no tanto. O sea, ¿quién le puede ganar a las pulsetas a Dios? ¿Mm? Aunque Dios dijera, bueno, yo pongo mi meñique y tú con todo tu brazo, no hay manera. El fuerte no va a poder ayudarse su fuerza, ni el valiente librará su vida. No hay escapatoria ni para los mejores. El que maneja el arco, es decir, el soldado que puede disparar desde lejos y todo, no resistirá, ni escapará el ligero de pies, al que sea muy rápido, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Básicamente Dios dice, de este juicio nadie se va a escapar. Como vimos que juzgó a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, dice Dios, de esto nadie podrá huir. Ok, déjame apuntar algunas aplicaciones que pueden ayudarnos a recordar este texto. Número uno, lo que nos queda claro es que Dios está viendo. Y a veces pensamos, Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? Y Dios sabe. Y Dios no va a tolerar el pecado
más allá de lo que en su paciencia Él puede, digamos, no es que Dios dice, ya me cansé de ti, toma. Eso sería como uno, dos, tres, sape, paf, uno, dos, tres, sape, paf. Sino más bien la idea es que el pecado es como un fruto que va creciendo, creciendo, madura y hay un punto en que se tiene que cosechar. Y es eso, por tres pecados y por el cuarto, cuando ya se libró eso, cuando ya no hay más espacio, se tiene que cosechar y viene el juicio. Y esto sucede de manera individual en nuestra vida, de manera nacional y como humanidad. Entonces, creo que lo primero que tenemos que considerar es que Dios está mirando, Dios Dios ve a cada uno. A veces pensamos, Señor, ¿por qué no has traído juicio? Y Dios dice, porque todavía estoy esperando. Porque si Dios hubiera venido juicio, ha traído juicio hace 60 años, no estaríamos nosotros probablemente aquí. Entonces, el día de hoy está esperando tal vez a un hijo tuyo, a un nieto tuyo, a un sobrino tuyo, que todavía es chiquitito y todavía no puede hablar para confesar al Señor Jesús con su boca. Entonces Dios está esperando y esperando y esperando. Y a nosotros nos toca, número uno, confiar. Sí, el mundo es un desastre, pero Dios está viendo. Y Él sabe repartir las culpas y sabe juzgar bien. Número dos, Dios está viéndome. Y yo no voy a poder escapar de las cosas que pongo delante. Dice Pablo eh, que Dios no puede ser burlado. No te engañes. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Entonces, si bien Dios está viendo la sociedad para traer juicio, eso es un gran consuelo, también está viéndonos a nosotros para traer juicio cuando sea necesario. Y eso es un gran consuelo, porque su juicio no es para destruirnos, sino para restaurarnos. Por último, somos responsables de lo que sabemos de la palabra. Y alguien dice, pues yo entonces ya mejor no vengo. No, porque entonces serás responsable por haber tenido la oportunidad y haberla desechado. La palabra de Dios es gracia de Dios. Entonces no escapes obedecerla. A veces es difícil, pero no escapes obedecerla. Es, te lo digo como pastor porque lo veo mucho, ¿no? Pero tú también lo has vivido, también seguro. Yo lo he vivido. No hay nada más triste de alguien que sabe que es lo correcto y no quiere. Porque ya lo sabe. Puede tener miedo, puede tener dudas, pero ya lo sabe. Y Dios está viendo y Dios nos va a juzgar también por la palabra que hemos escuchado. Entonces vamos a orar y vemos si hay preguntas. Señor, gracias porque pues tu palabra nos da luz. No queremos seguir en pecado, Señor. No queremos seguir caminando en ignorancia. Queremos recibir tu consejo, tu palabra. Gracias porque tú vas a poner orden en este mundo que está con tanta injusticia, porque tú estás viendo y tú sabrás repartir culpas. Pero también, Señor, queremos venir delante de ti reconociendo que ante tus ojos hay mucho que hemos fallado. Pero quisiéramos, Señor, ser restaurados, que este año que empezamos sea un año en el que podamos abandonar ciertos pecados y dejar ciertas cosas. Haz tu obra en nosotros, Señor. Envía tu Espíritu Santo para que tu palabra en nuestro corazón pueda hacerse carne y entonces podamos vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.